Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que este día los esté tratando de maravilla, lleno de alegría y de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como vieron en el título. ¡Ay, el título! Es que es jugoso. Can Yaman, mi alma gemela, la reacción de Demet Özdemir lo dice todo. ¿Verdad que suena prometedor? Hoy nos sumergiremos en las profundidades de ese universo fascinante que son las telenovelas turcas, en ese torbellino de emociones que es el romance y, por supuesto, en el drama. Pero más específicamente vamos a bucear en uno de los romances más icónicos, de esos que te atrapan y te hacen suspirar, que hemos visto en la pantalla, la química explosiva, la conexión innegable entre dos estrellas que brillaron juntas, Can Yaman y Demet Özdemir, y la reacción, esa reacción particular que muchos pero muchísimos fans interpretan como, bueno, ya lo irán descubriendo. Este vídeo no es solo para los superfans de Erkenci, aunque sé que hay un montón por ahí. Yo soy uno de ellos. Sino también para aquellos que aman el chisme, para los que disfrutan analizando cada gesto, cada mirada, para los que se entretienen desentrañando los misterios que envuelven a las celebridades. Y vamos a ser honestos, ¿quién no disfruta de un buen análisis de relaciones? ¿Quién no se siente detective por un rato? Así que si les encantan las telenovelas turcas, si son románticos empedernidos, si les gusta el drama, si son curiosos por naturaleza, este es el vídeo para ustedes. Prepárense porque vamos a desentrañar este enigma, vamos a analizar a fondo las miradas, las sonrisas, los silencios, y vamos a ver qué nos dicen las reacciones. Porque a veces, una simple reacción puede decir mucho más que 1000 palabras. Antes de que empecemos a sumergirnos en el análisis, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, porque créanme, se vienen cosas buenísimas. Suscribirse es la mejor forma de apoyar al canal y de no perderse nada. Así que háganlo ahora mismo. Ya. No se van a arrepentir. Es un compromiso con el buen contenido. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, estos dos talentos, estas dos estrellas radiantes, protagonizaron Erkenci, una serie que, créanme, arrasó en todo el mundo. Y con justa razón. La historia, la fotografía, la música, y sobre todo, la química entre Can y Demet eran simplemente increíbles. Era algo que te atrapaba, que te conquistaba, que te hacía sentir parte de su mundo. De hecho, esa conexión, esa chispa era tan palpable, tan evidente que muchos fans, creían que su romance trascendió la pantalla, que fue algo más que una actuación. Y aunque ellos nunca lo confirmaron abiertamente, las pistas y las reacciones, esos pequeños detalles que tanto amamos analizar, bueno, vamos a analizarlos con detenimiento, con lupa. Primero, retrocedamos en el tiempo, hablemos un poco de la serie. Erkenci es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una chica soñadora, llena de vida, que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, el famoso fotógrafo, un hombre misterioso y atractivo que regresa de sus viajes para tomar las riendas de la agencia. La trama está llena de enredos, de malentendidos, de situaciones cómicas, pero también de momentos románticos que te hacen suspirar, que te tocan el corazón. Pero lo que realmente hizo que esta serie fuera especial, lo que la elevó a otro nivel, fue la conexión, la complicidad, la química innegable entre Can y Demet. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se trataban, la forma en que se complementaban, era algo que se veía y se sentía. Algo que trascendía la pantalla, que te hacía creer en el amor. Durante la grabación de la serie, las redes sociales ardían, literal, en llamas. Fotos, vídeos, fanfics, ediciones, análisis profundos, todo el mundo estaba obsesionado con Can y Demet. Y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Los fans soñaban con que fueran pareja en la vida real, alimentaban sus esperanzas con cada foto, con cada evento, con cada pequeño detalle, con cada simple mirada. Cada interacción se convertía en un tema de conversación, en una fuente de especulaciones y de sueños. Entonces, ¿qué nos dicen las reacciones? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la trama se complica y se vuelve fascinante.
Hay varios momentos específicos que la gente, los fans, han analizado con lupa, momentos en los que las reacciones de Demet han sido interpretadas como reveladoras, como si revelaran algo más allá de la simple amistad. Uno de los momentos más comentados, uno de los que más controversia generó, es cuando se les veía juntos en eventos promocionales, en entrevistas, después de que la serie había terminado. En algunos vídeos, se observa a Demet mirando a Can con una mirada que muchos describen como de enamorada. Sus ojos brillan, su sonrisa es más amplia de lo normal, su expresión es más suave, más entregada. Son detalles, sí, pero los fans de las señales sutiles, como yo, sabemos que los detalles importan. Sabemos que las miradas pueden decir más que 1000 palabras. Es en esos pequeños detalles donde reside la magia, donde se esconde la verdad. También se han analizado fotos en redes sociales. Una mirada de Demet, una sonrisa que parece más genuina, un comentario que dejan en las fotos del otro, pequeños detalles que interpretados con un poco de imaginación, con esa pizca de romanticismo que todos llevamos dentro, pueden dar a entender mucho. Una etiqueta, un emoji, una frase que parece sacada de una película romántica, todo esto alimenta la especulación, todo esto alimenta la esperanza. Además, otro punto clave, algo fundamental en este análisis, son las entrevistas. En varias ocasiones, Demet ha hablado sobre Can. Aunque siempre ha mantenido una postura profesional, siempre ha sido respetuosa, no ha evitado expresar su admiración y su respeto por él. En algunas entrevistas, cuando le preguntan sobre Can, su rostro se ilumina, su tono de voz cambia, se vuelve más dulce, más entusiasta y parece un poco más nerviosa. Estos pequeños detalles, estas sutilezas, aunque podrían ser simplemente producto de la simpatía, de la amistad, de la buena onda, también pueden ser interpretados como algo más profundo, como algo que va más allá de lo profesional. Y por supuesto, no podemos olvidar las indirectas en redes sociales. ¿Se han fijado en eso? A veces suben fotos o vídeos que parecen mensajes encriptados, que parecen esconder un significado más profundo. Un paisaje bonito, una canción romántica, una frase que parece salida de un cuento de hadas, ¿será solo una casualidad? ¿O será una indirecta para alguien en especial? En el mundo de las celebridades, donde todo está bajo la lupa, nunca se sabe. Todo puede ser un mensaje, todo puede ser una pista. Es como un juego de detectives, donde los fans somos los investigadores, los que intentamos descifrar el código. Ahora bien, es importante aclarar, para ser justos, para ser honestos, que todo esto son interpretaciones. No tenemos pruebas concretas, pruebas irrefutables, de que Can y Demet hayan tenido una relación amorosa fuera de la pantalla. No tenemos fotos de ellos besándose, ni confesiones públicas, ni nada por el estilo. Pero lo que sí tenemos es una gran química, una conexión especial, algo innegable, y unas reacciones que han alimentado la imaginación de millones de fans, que han hecho soñar a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué podemos concluir, entonces? ¿Cuál es el veredicto final? Pues que la chispa entre ellos era innegable. Que su amistad, al menos en apariencia, era muy fuerte. Que la complicidad que tenían, la forma en que se entendían, era algo especial, algo que no se ve todos los días. Y que independientemente de lo que haya pasado, independientemente de si su relación trascendió o no la pantalla, la magia que crearon en Erkenci-Kus es algo que perdurará para siempre. Es algo que nos regalaron, que nos hicieron sentir, y que siempre recordaremos con cariño. Además, no podemos ignorar el hecho de que ambos son personas muy reservadas con su vida privada. Son cautelosos, prefieren mantener su vida personal alejada de los focos, protegida de la prensa y de las especulaciones. No suelen hablar mucho sobre sus relaciones, y cuando lo hacen con prudencia, con cuidado. Esto, por supuesto, solo alimenta el misterio. Esto hace que los fans se pregunten, ¿qué están escondiendo? ¿Qué no nos están contando? ¿Y qué pasó después de que Erkenci-Kus llegara a su fin? ¿Qué pasó con Can y Demet? Bueno, ambos siguieron sus caminos, ambos continuaron con sus carreras profesionales. Can Yaman ha protagonizado otras series exitosas, como By Jane y Sandokan, demostrando su versatilidad y su talento. Demet Özdemir ha seguido triunfando con proyectos como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas del mundo de las telenovelas turcas. Ambos han demostrado ser grandes profesionales, dedicados a su trabajo, y han cosechado muchos éxitos, muchos aplausos, muchos elogios.
Pero esa pregunta que nos hemos hecho todos, sigue ahí: ¿hubo algo más entre Khan y Demet? ¿Hubo algo más allá de la amistad y la química profesional? La respuesta probablemente solo la saben ellos, solo ellos dos. Pero lo que sí sabemos es que su historia, su conexión, nos ha regalado momentos mágicos, momentos que nos han hecho soñar, que nos han hecho vibrar, y que siempre recordaremos con cariño la química que tenían en pantalla. Siempre recordaremos esa chispa, esa complicidad, esa magia que nos cautivó a todos. Y con todo esto llegamos a la conclusión. Hemos explorado a fondo la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado sus reacciones, sus gestos, sus entrevistas y las interpretaciones que han hecho los fans. Hemos desentrañado los detalles, hemos buscado las pistas, hemos intentado descifrar el código. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva, una respuesta que lo aclare todo, podemos concluir, sin duda alguna, que la chispa entre ellos era innegable, que su conexión fue especial, y que su trabajo juntos nos regaló momentos inolvidables. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en este análisis, por compartir su tiempo conmigo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Khan y Demet. Me encantaría saber qué piensan ustedes, cuál es su opinión, qué conclusiones sacaron. ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet? ¿Qué les parecieron sus reacciones? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta debatir, me encanta intercambiar opiniones con ustedes. Me encanta saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Si les pareció interesante, si les entretuvo, si les hizo reflexionar. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de las telenovelas turcas, con cualquier persona que disfrute del buen chisme, que le guste analizar las relaciones, que sea curioso por naturaleza. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo sobre sus temas favoritos, sobre el mundo de las series turcas, sobre el drama y el romance. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima. Chao.